Y hoy seguimos navegando en nuestra serie en Efesios que hemos llamado Amor Incorruptible, porque nos revela el amor puro y el amor perfecto que Dios tiene por nosotros. Y es Efesios lo que nos recuerda principios doctrinales, prácticos, que son fundamentales en nuestra vida cristiana, y entender que no adoramos al Dios de nuestra imaginación, pero al Dios de la Biblia. No vivimos nada más vidas moralmente buenas o positivas, pero vivimos vidas en santidad siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Y es mi oración que durante esta serie, que en esta serie de mensajes, Dios nos lleve a nuestro primer amor y que podamos celebrar en asombro lo que Dios es y quién Dios es y lo que Dios hace. Vamos a orar para entrar en la palabra de hoy. Dios, te damos gracias. Espíritu Santo, en esta tarde te pido, Dios, que seas tú confrontando nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestra vida, Espíritu Santo, de una manera redentora. Envuélvenos en tu amor divino y llévanos a experimentar las profundidades de tu gracia, que podamos saborear cada palabra que vamos a navegar hoy en lo que tú has dicho a través de Efesios, que seamos retados y confrontados, que nuestro pecado sea expuesto, que respondamos en asombro a la obra redentora de Cristo Jesús, y que hoy, Señor, algo nuevo suceda en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, y lo decimos, lo declaramos creyendo que tú vas a hacer algo nuevo en nosotros hoy. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Dios, quita todas las distracciones que estorban en nuestras mentes, en nuestros corazones y también en nuestros teléfonos. Que podamos estar atentos a la verdad de tu santa palabra. Espíritu Santo, ven. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Navegamos en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Y este capítulo de Efesios concluye lo que es la primera división de este libro. En la parte 1 les comentaba que Efesios está dividido en dos partes. En los capítulos 1 al 3 es Pablo revelándonos una explicación y una exaltación del Evangelio, y los capítulos 4 al 6 son una muestra de cómo los hijos de Dios debemos vivir. Y el capítulo 3 es el último capítulo de esta división y navegamos en los primeros 13 versículos. Y estos versículos son bastante interesantes porque Pablo se mete en un enredo que es difícil de entender. Tú conoces esas personas que comienzan hablando de algo y se acuerdan de algo, interrumpen lo que estaban diciendo y dicen algo que no tiene sentido con lo que estábamos hablando. Y tú te quedas con cara de, ajá, ¿y luego qué tiene que ver? Yo tengo una persona que amo con todo mi corazón, mi papá, y mi papá es una persona es una persona ocupada, pero estamos hablando y de pronto él suelta, ¡híjole! Y yo, ¿qué pasó? Es que no hice esto. Y yo, bro, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿No? Y esas personas, ¿no? que de pronto empiezan a contar una historia, se acuerdan de algo y de pronto lo conectan, nada que ver, y algo así le pasa a Pablo. Pablo tiene en inglés le podemos llamar un holy rabbit trail, ¿no? un santo enredo, porque viene hablando en el capítulo 2, el capítulo 1 y 2 de la unidad entre los judíos y los gentiles. Somos el pueblo para Cristo, somos el templo de Dios. Estábamos perdidos, éramos extraños, pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, nos salvó, pero Dios mismo nos trae la paz. Pablo nos presenta estos dos
peros en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que son sorprendentes y son las transiciones más dramáticas que jamás hayan existido en la Biblia. Y de pronto Pablo comienza el capítulo 3 y dices, Pablo, ¿qué estás diciendo, brother? ¿Qué estás tratándonos de decir en este enredo santo, como le llaman algunos teólogos? Y Pablo comienza en el versículo 1, comenzando una oración, y no la comienza esa oración hasta el versículo 14. Entonces tenemos el versículo 1, el versículo 2 al 13, un enredo en el que Pablo comienza, y es hasta el versículo 14 donde Pablo una vez más comienza la oración que él había comenzado en el versículo 1. Y hoy vamos a navegar en ese enredo santo. La próxima semana Denis va a estar compartiendo y le iba a dar este versículo para que él se enredara, pero lo amo lo suficiente para darle la oración y yo navegar en el enredo santo. Denis, you're welcome, bro. Pero este enredo santo no es un error para Dios. Lo es para nosotros, nuestras mentes son finitas, pero para Dios no lo es. Y mientras Pablo está escribiendo esto, es inspirado por el Espíritu Santo a llevarnos en esta dirección. Y Pablo comienza en el versículo 1, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo. Pablo comienza y comienza esa parte de esa manera, este texto. Y yo creo que al comenzar él escribiendo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo, el Espíritu Santo lo lleva a reflexionar en su vida. Pablo es llevado por Dios a reflexionar en esa posición de es un esclavo de Cristo. Pablo en este momento, mientras escribe esta carta, Pablo está preso en una cárcel en Roma. Mientras Pablo escribe esto, él está pasando posiblemente uno de los momentos más miserables en su vida, de los momentos más tristes, más dolorosos, donde él se siente abandonado por otros, y él está a punto de comenzar una oración para la iglesia que es en Efesios. Es una iglesia gentil, es un pueblo que necesita escuchar esto, y Pablo está a punto de animarlos, está a punto de orar por ellos por segunda vez, está a punto de entrar en el capítulo 4 y darle esas instrucciones de cómo los gentiles salvados debemos vivir. Pero antes de eso, Pablo recuerda, al comenzar esta introducción, Pablo esclavo de Cristo, Dios lo lleva a recordar quién Pablo era y lo que Dios ha hecho en su vida. Y es esto, iglesia, este enredo santo que todos nosotros debemos prestar atención, debemos recordar y debemos escuchar. Y creo que Pablo recuerda cuán miserable era su vida sin Cristo, que en el momento más triste de su vida, incluso es mejor porque Cristo está con él. Y es la vida de Pablo después de la de Jesús, en mi opinión, la persona más sorprendente que jamás haya pisado esta tierra. Pablo es la definición del mejor cristiano que jamás haya vivido en la tierra. Debemos ver la vida de Pablo y sorprendernos ante ella. Dios lo usó de una manera especial en la historia de redención. Pablo era alguien sorprendente. Debemos ver su vida y entender que ese estilo de vida, que ese llamado, esa pasión por la iglesia, ese amor por otros, no debe ser distante a nosotros, porque es a lo mismo que Dios nos llama hoy. La misión y el propósito que Dios le da a Pablo es la misma misión y el mismo propósito que Dios nos da a nosotros. Y Pablo es el ejemplo perfecto, porque Pablo era alguien que estaba lejos de Dios. Pablo es encontrado por gracia, su vida cambia radicalmente. Este vato mataba cristianos, perseguía a la iglesia, hacía cosas terribles, y de pronto Dios lo encuentra y se convierte en el mejor misionero que haya existido. Vive la vida cristiana en toda la definición de la palabra, y Pablo nos modela. Por eso creo que Dios encuentra a Pablo en Hechos 9, es un parteaguas en la historia, porque Pablo es el gentil que nos va a enseñar cómo los cristianos debemos vivir. Y Pablo nos modela lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Pablo modela lo que es literalmente morir a ti mismo.
Pablo modela lo que es tomar la cruz. Pablo modela lo que es vivir para Cristo, lo que es vivir en misión. Pablo no solamente habló de llenar la tierra de la gloria de Dios, pero Pablo lo hizo. Y ese es nuestro llamado hoy como hijos de Dios. Y creo que esta sección en Efesios, Pablo recuerda de dónde lo sacó Dios, todo lo que Dios ha hecho en su vida, la transformación majestuosa en su interior y en su exterior. Todo en el estilo de vida de Pablo ha cambiado de manera radical y podemos acercarnos a, si estás tomando notas, puedes escribir esto. Si este texto, Efesios 3, 1 al 13, es conocido como el texto de las misiones, el texto del misionero. Cuando me refiero a misionero, normalmente pensamos en aquellas personas que dejan todo lo que tienen y se van a otros lugares a predicar el evangelio, pero un misionero también es alguien en esencia que proclama el evangelio y todos estamos llamados a hacerlo. Un misionero es una persona encargada de avanzar el reino de Dios y todos estamos llamados a hacerlo. Algunas personas Dios los incomoda y se van a otros lugares a hacerlo, sienten una carga por una comunidad, una carga por las personas que no son alcanzadas y dejan todo y van. Pero el principio de saturar la tierra de la gloria de Dios, de avanzar el reino, eso es para todos nosotros. Porque cada cristiano debemos asumir nuestra posición, responsabilidad y llamado en la misión de Dios. Somos llamados a testificar la gloria de Cristo. Y Charles Spurgeon decía esto: todo cristiano es un misionero o es un impostor. O intentas extender el reino de Cristo o no lo amas en absoluto. No puede ser que haya un gran aprecio por Jesús y una lengua totalmente callada sobre Él. Entonces todos aquí somos o misioneros o somos impostores. Estos versículos que vamos a navegar hoy son emocionantes porque Pablo nos da 6 características de un misionero cristocéntrico. Y las voy a navegar en las 6. Eso no significa que voy a estar aquí 2 horas hablando. Lo voy a intentar. Me esforcé suficiente para que esto sea lo más corto posible. Entonces, en 6 características que navegamos en Efesios 3, 1 al 13. Y mientras navegas en este texto, mientras escuchas la palabra de Dios, quiero invitarte a que las escribas y que reflexiones, que examines tu vida. Que esto no es en juzgar, esto no es en crítica, pero que tú escribas estas características, que medites en ellas y que puedas ser retado y que le preguntes a Dios: Dios, ¿en qué área en mi vida yo necesito trabajar? Porque quiero ser ese misionero que tú quieres que yo sea. Entonces, la primera característica de un misionero cristocéntrico está dispuesto a seguir la voluntad de Cristo. Efesios 3, versículo 1. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Pablo comienza esto y tú lees esto y está sufriendo en el versículo 13, la última sección de Efesios 3. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo comienza versículo 1 diciendo que es un prisionero. Versículo 13 termina diciendo que está sufriendo. Pablo no está pasando un buen momento. Y cuando Pablo es encontrado por Jesús, en Hechos 9, cuando Jesús llama a Ananías y le dice: hey, tengo a alguien que voy a usar, necesito que vayas y pongas tu mano. Ananías tiene miedo porque él dice: bro, este men mata a cristianos, ¿cómo me estás mandando a mí? Manda a otro. Pero Jesús le dice: vas a ir tú, Ananías. Entonces Ananías va y Jesús le dice a Ananías: él es escogido para el ministerio. Y es muy interesante que dice: le voy a enseñar, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces, desde el momento que Dios está llamando a Pablo, hay una declaración de que Pablo va a sufrir por el nombre de Jesús. Y Pablo perfectamente entendió esto y no se opuso en absoluto.
En Colosenses 1:24, Pablo dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Un seguidor de Jesús debe entender que en esta tierra vamos a sufrir. Y no debemos sorprendernos en absoluto ante eso. De la misma manera que un portero se prepara para que le tiren los balones a la portería, un creyente debe prepararse para el sufrimiento. Jesús dijo que en esta tierra vamos a experimentar dolor y tribulación. Pero en ese camino, en esas tormentas, simplemente buscamos obedecer a Jesús porque entendemos que aunque voy a experimentar tribulación, Jesús me dice que puedo tener paz porque Él ha vencido. Entonces, porque entendemos que el seguir a Jesús viene con un plan que puede involucrar dolor. Jesús dijo: ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Esto no solamente es una profecía de que la iglesia iba a ser perseguida, pero tú ves nuestros tiempos hoy, en la iglesia, el pueblo de Dios, somos perseguidos, no somos los favoritos de la cultura. Y el inicio de Efesios 3 es emocionante porque Pablo está en una iglesia en Roma, el imperio más sorprendente que en la historia, y dice: él es un esclavo de Jesús, no del César. Pablo está diciendo esto, en pocas palabras Pablo está diciendo esto: por la voluntad de Cristo estoy en esta prisión. Por la voluntad de Cristo estoy sufriendo. ¿Sabes lo importante que es eso? Porque Pablo no ve el sufrimiento como un estorbo a la misión. Pablo no ve el sufrimiento como una consecuencia a su falta de fe. Pablo no ve el sufrimiento porque Dios está enojado conmigo. Pablo está diciendo: yo estoy encadenado, pero el mensaje de Jesús nunca lo va a estar. En el momento más doloroso de su vida, Pablo no se detuvo a pensar en nada de su vida terrenal, pero en cómo él podía intencionalmente avanzar el reino de Dios. Él sabía que estar en prisión no era un castigo de Dios. No era porque Dios estaba enojado con él, sino era parte del plan perfecto de Dios. Y Pablo, como un buen cristiano, como un buen misionero, está dispuesto a seguir la voluntad de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a seguir su voluntad? Nuestro problema es que no vemos el dolor como provisión divina. Nuestro problema es que de manera incorrecta, y hay una falsa enseñanza que nos dice, el evangelio de prosperidad dice que los cristianos, si sufren es porque tienen poca fe. Y eso es una mentira, porque Pablo tenía una fe sorprendente y él sufrió. Los cristianos, si sufrimos, es porque sufrimos con esperanza. Muchas veces nos hacen sentir que si sufro es porque estoy haciendo algo mal. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza de la Biblia. Santiago me dice que los momentos de sufrimiento son momentos de alegría. O por alguna razón llegamos a creer que nosotros no merecemos sufrir, porque somos lo suficientemente buenos. Porque somos muy buenas personas y no deberíamos sufrir. Pero cuando nos toca sufrir y no tenemos una perspectiva correcta del sufrimiento, lo que sucede es que nos enojamos con Dios, cuestionamos a Dios, creemos que nuestros planes son mejores que Dios. Pero cuando logramos de una manera divina y con ayuda de Dios cambiar nuestra perspectiva acerca del sufrimiento y en medio de él darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Abrazar esta temporada de cárcel para Pablo con alegría. Imagínate si Pablo se hubiera enojado con Dios. Mientras él estuvo preso, escribió las mejores cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Si Pablo no hubiera estado preso, posiblemente no hubiéramos tenido la carta de Efesios. Posiblemente Pablo no hubiera avanzado el reino de la manera tan increíble como lo hizo estando preso. Pero cuando logramos, en lugar de enojarnos, desanimarnos, nos sometemos a Dios y vamos a Dios y nos rendimos a Él,
y somos genuinos con Él, le decimos: Dios, no sé cuál es tu voluntad, no sé por qué estoy pasando este dolor, pero yo voy a escoger permanecer en ti y voy a escoger seguirte porque yo sé que tú estás conmigo y aunque no lo entiendo, tú estás cumpliendo un mayor propósito en mi vida y yo no quiero mi voluntad, quiero la tuya. Esa postura de sufrimiento es totalmente diferente. Cuando vamos a Dios y nuestra fe es atacada y le decimos: Dios, mi fe, fortalece mi fe y voy a escoger darte toda la honra y toda la gloria a ti. Porque me pueden encadenar a mí, pero nunca a tu gloria. Porque yo puedo estar abatido y derrotado, pero mis labios siempre van a estar listos para adorarte. Pablo, un prisionero de Cristo. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué tan dispuesto estás a seguir a Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle a Dios: úsame, envíame a mí? Incluso si el parte del plan de Dios es que tú estés encadenado en una prisión. Porque es muy bonito decirle a Jesús: úsame, pero mándame de misionero a las Bahamas, Dios. Mándame de misionero a Cancún, allá a Irak, ahí manda a otros. Dios, úsame, pero responde todas mis oraciones, dame todo lo que quiero, dale salud a mí y a mi familia, y si no, mejor no me uses. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo dice: estoy sufriendo, pero Cristo está conmigo, está sufriendo con esperanza. En mi vida, mi oración es como la de Moisés en el monte Sinaí, donde Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice: ve. Y Moisés le dice: Dios, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Que ese sea nuestro clamor. Dios, no sé qué sigue, no sé cómo se ve la siguiente temporada. Dios, no sé cuánto me va a doler, no sé qué es lo que tú quieres de mí, pero yo solamente voy a ir si tú vas conmigo y que venga lo que tenga que venir. Porque lo que más anhelamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Y algo te puedo decir es que nunca te vas a arrepentir de seguir la voluntad de Cristo Jesús. Y me encanta cómo Pablo termina el versículo 13. Él no quiere que su sufrimiento traiga desánimo o duda a esta iglesia. Él quiere que la iglesia vea el sufrimiento como el plan supremo de Dios. Que podamos reconocer que aunque no lo podemos ver, Dios está obrando. Entonces, si estás en una temporada difícil, si estás en una temporada de dolor, si estás en una temporada de preguntas, si estás en una temporada donde no entiendes por qué te está pasando eso a ti, yo tampoco lo sé, pero sí sé que aunque tú no lo puedas ver, tu Dios está obrando. El sufrimiento es temporal y la gloria es eterna. El sufrimiento le da paso a la gloria venidera y por eso, por esa realidad, los hijos de Dios enfrentamos el sufrimiento con esperanza, porque aunque me duela, hay algo mejor por venir y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y ese sufrimiento que experimento en mi vida no va a ser nada comparado a la eternidad de la gloria de Cristo. La segunda característica de un misionero cristocéntrico es que entiende el mensaje del Evangelio, versículos 2 al 6. A propósito, me encanta esa transición porque Pablo está, cuando pienso en todo esto, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, y de pronto Pablo dice: a propósito, Pablo, ¿qué onda, no? A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial a extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. La segunda característica de un misionero cristocéntrico es que entiende el mensaje del Evangelio. Y este punto parece obvio,
pero no lo es. Pablo dice, doy por sentado que ustedes saben, pero no me importa si saben, se los voy a recordar porque quiero estar seguros que saben. Para Pablo es importante que la iglesia entendamos el mensaje de salvación. Y sabes, uno de los mayores problemas en la iglesia hoy es que la gente no está expuesta al mensaje de salvación. La iglesia ha dejado de predicar la Biblia. Los cristianos no conocemos nuestras Biblias. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la iglesia occidental. La iglesia occidental enfrenta el gran problema de la cultura consumidora dentro de las iglesias. La iglesia necesita ser evangelizada. Cuando los cristianos perseguidos están memorizando la Biblia porque es ilegal tener una Biblia y se la aprenden para navegar en ella en sus mentes. Los cristianos del occidente las tenemos y no las abrimos. Ese es un gran problema, querida iglesia. Un gran problema que nos está atacando. ¿Y qué vamos a hacer? Pero una iglesia misionera con personas cristocéntricas entienden y son expuestas constantemente al mensaje de salvación. Los pastores necesitan predicar la Biblia, no algo que se les ocurrió. Y por 2 semanas en Efesios, Pablo nos ha presentado el mensaje de redención. Estamos muertos en delitos y pecados. Pablo usa este lenguaje tan agresivo, pero es tan hermoso porque nos dice: están muertos en delitos y pecados. No puedes cambiarte a ti mismo, no puedes salvarte a ti mismo. Tu destino sin Cristo es el infierno, pero Dios, lleno de amor y de gracia, te salvó. Pero Dios vino y envió a Jesús a la cruz. Al tercer día venció la muerte, y todo aquel que confiesa y cree en Él recibe el regalo de la vida eterna. Cristo mismo toca la puerta de nuestro corazón. Cristo mismo trajo la paz, porque Pablo dice: estamos en una guerra con Dios y no la vamos a ganar, pero Dios trajo la paz para que tú estés en paz con Dios. Y por la obra del Espíritu que ahora mora en los hijos de Dios, somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros, vivimos una vida cerca con Dios, y porque Dios mora en nosotros podemos experimentar las profundidades de la gracia. Y Pablo, de una manera espiritual y tan divina, nos dice: nadie se puede ganar la salvación, porque la salvación es un regalo por gracia. Me emocioné. Pablo nos dice: mis buenas obras son el fruto de la salvación, no la raíz, porque la raíz es Cristo mismo. Y una de las cosas más devastadoras dentro de la iglesia, una falsa doctrina, un falso mensaje. Y a mí detesto cuando el evangelio mentiroso de la prosperidad nos hace creer que Dios solamente está interesado en nuestro dinero y en nuestras obras. Un evangelio que no le enseña a las personas a sufrir, y que si sufres es porque no tienes suficiente fe. Y usan el nombre de Cristo y el nombre del evangelio para engañar y manipular personas, pero eso no es el evangelio de Jesús. Y Pablo lucha con esto en esta iglesia en Éfeso, porque esta iglesia está expuesta a una falsa doctrina. Éfeso estaba en uno de los lugares más demoníacos del Imperio Romano. Mucha brujería, mucha magia, y estos creyentes están expuestos a eso, y Pablo lo sabe, y tú y yo estamos expuestos a eso, y Dios lo sabe. Y es por eso para Dios es tan importante que la iglesia entienda el mensaje de Jesús. El versículo 5 nos presenta uno de los misterios más gloriosos. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Dios no lo reveló a las generaciones anteriores, pero cuando Cristo entra en la escena, las luces se prendieron. Y ahora los gentiles y los judíos que creemos somos un pueblo y experimentamos las riquezas heredadas por Dios. Disfrutamos de las promesas, de las bendiciones, porque Pablo nos dice: pertenecen a Cristo. Tú no nada más eres parte de un equipo, tú perteneces a Cristo. Y ¿sabes lo sorprendente de esto? Es que debemos exponer nuestra vida a la palabra de Dios, explorar las profundidades y la gloria de Cristo, y que el evangelio sea cada vez más claro en nuestra vida.
Es por eso la importancia de leer tu Biblia, de vivir una vida en oración, es asombrarnos, navegar ante lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer, porque nuestra misión es conocer a Dios y hacerlo conocido. La tercera característica de un misionero cristocéntrico es abrumado por la gracia irresistible de Cristo. Versículos 7 al 8. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Me encanta este versículo porque ¿sabes quién es la persona que fue inundado por la gracia de Dios? Pablo. Pablo experimentó gracia. Pablo en 1 Corintios se refiere como el peor de los pecadores que hayan existido. Pablo experimentó de manera desbordante la gracia redentora y misericordia de Cristo Jesús. También experimentó la gracia capacitadora de Dios para el ministerio. Y quiero que recuerdes esto, la gracia tiene dos efectos en nosotros. Nos humilla y nos fortalece. Eso es lo que la gracia hace en nosotros. Pablo dice, por la gracia y el gran poder de Dios, Dios trabaja en las personas que son corazón humilde y rechaza a los soberbios. Pero Pablo, como Pablo, no merecemos ser salvos. No merecemos ser parte de esta familia, no merecemos ser parte de este templo, no merezco ser llamado un hijo de Dios, no merecemos este amor, no merecemos este perdón, no merecemos ser parte de su plan redentor, no merecemos que nos llame su familia, no merecemos ser parte de su equipo, no merecemos ser usados por Dios, pero por gracia Dios nos da la oportunidad de servirle. Pero por gracia Dios nos llama a sus hijos. Pero por gracia Dios nos ha salvado. Y me encanta esto porque muchas personas quieren servir al Señor, pero basan su servicio en actividad. Y me encanta como Pablo dice, yo sirvo a Cristo. Y él no menciona todo lo que él hizo. Él no dice, yo sirvo a Cristo y planté tantas iglesias, e hice tantos viajes misioneros y bauticé a cientos de personas y logré cosas sorprendentes para el reino. Pero él desde esta oscura prisión, Pablo dice, tengo el privilegio de servirlo y lo único que importa es predicar la buena noticia del Evangelio. Porque el Evangelio lo es todo. Pablo vivió con un profundo sentido de humildad, de gratitud a Dios, y esa gracia fue lo que lo humillaba y lo que lo fortalecía. Y en los momentos más bajos de nuestra vida, cuando nada tiene sentido, cuando no vemos una salida, es el poder de Dios derramando en su gracia lo que nos levanta y lo que nos consuela, porque el Evangelio de Jesús, amada iglesia, lo es todo. Si busca un buen consejo, si busca que alguien ore por ti, si busca buenos amigos, busca comunidad, busca palabras de ánimo, busca todo lo que necesitas, pero lo que más necesitas es el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo dice, soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Esta es nuestra realidad. Si Pablo es el menos digno, tú y yo no sé qué somos. Pero esta es nuestra realidad. Somos los menos dignos, incluso para ser parte de su familia, pero por gracia Él nos concede, el texto dice, Él me concede este privilegio de predicar el Evangelio y avanzar el reino de Dios. ¿Sabes lo hermoso de esto? Que no tenemos que servir a Jesús, podemos servir a Jesús. Muchas personas creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Voy a dar mi ofrenda porque le voy a hacer un favor a Dios. Voy a servir porque le voy a hacer un favor a Dios. Dios no necesita ni tu dinero ni nada de ti. No tenemos que servir a Dios. Podemos servir a Dios. Dios nos da la oportunidad, nos da el privilegio de servirle. Dios nos da la oportunidad de que tú y yo le demos de lo mucho que Él nos da, Él siendo el dueño del oro y la plata.
Dios nos da la oportunidad de adorarle cuando tiene cientos de ángeles adorándole. Dios nos da la oportunidad de vivir para Él cuando Él puede destruirnos así y hacer una creación que le adore. No tenemos que servir a Dios, podemos servir a Dios. Y entendemos que lo podemos hacer no porque somos suficientes, pero porque su gracia es suficiente. Porque los siervos de Cristo son abrumados por la gracia irresistible de Dios, que crea humildad y fortaleza en nosotros. La cuarta característica de un misionero cristocéntrico es: proclama y experimenta los tesoros inagotables de Cristo. Y aquí voy a usar parte del versículo 8, en donde él dice, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Versículo 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Me encanta cuando Pablo usa este lenguaje, está plasmado en todas sus cartas, los tesoros inagotables de Cristo, los tesoros de la gracia. Me encanta eso porque me imagino la película esa En busca del tesoro, ¿no? Y Nicolas Cage está buscando el tesoro, y así me imagino que debemos buscar la gracia de Dios. Y Pablo dice, tengo el privilegio de contarles y explicarles el misterioso plan de Dios. Una vez más, la iglesia enviada en misión. Y Pablo usa este lenguaje de tesoros, de misterios, porque no solo es algo que Pablo explica y que se le fue revelado en intelecto, sino es algo que él mismo ha experimentado. Pablo ve a la iglesia, ve la condición de la iglesia, ve a las personas, y en Pablo arde un deseo profundo para que tú y yo podamos experimentar los lugares donde Él ya ha estado. Pablo quiere que tú y yo conozcamos a Dios de la misma manera que Él conoce a Dios. Pablo quiere que tú y yo rindamos nuestra vida al Señor de la misma manera que Él lo ha hecho, que experimentemos los tesoros inagotables que Pablo ya ha experimentado, donde están todos los tesoros de la gracia. Y debemos leer este pasaje conectándolo con la vida de Pablo. Pablo estaba perdido, totalmente perdido. Y Dios no le dijo, tú no vas a experimentar esto por tu pasado. Tú no vas a vivir esta vida porque tú matabas cristianos, brother. Tú vas a experimentar ciertos tesoros, no todos, algunos nada más. Pero Dios quiere que, como Pablo, la persona, el peor de los pecadores, que fue transformado por gracia, Dios usa ese ejemplo, la vida de Pablo, para que veamos su vida. Y Dios nos dice, yo quiero hacer eso, lo que hice en Pablo, yo lo quiero hacer en ti. Yo quiero usarte de la misma manera que usé a Pablo. Yo quiero que tú experimentes las riquezas de la gracia de la misma manera que Pablo los experimentó. Y el problema es que creemos que eso no es posible porque somos nosotros los que ponemos paredes en nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos dice, hay tesoros disponibles, están para ti, ¿por qué no los usas? ¿Por qué no navegas en ellos? ¿Por qué no los experimentas? Jesús cambia vidas y Jesús quiere cambiar tu vida. Y esa gracia desbordante, esa gracia irresistible, esos tesoros inagotables de Cristo están disponibles para tu vida en este día. Y mientras haces a Cristo conocido, mantén el evangelio de Jesús el centro de tu vida y el centro del mensaje. La quinta característica de un misionero cristocéntrico es tiene una visión elevada de la iglesia, versículos 10 y 11. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estos versículos me emocionan tanto porque el texto dice que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. La iglesia está en el corazón de Dios desde la creación. Tú y yo somos conocidos incluso antes de nacer. Y este amor por la iglesia está plasmado en el resto de Efesios y en el resto de las cartas de Pablo. Pero es fascinante cómo
Dios quiere usar a la iglesia. Y esta parte de esta sección que dice el propósito de Dios con todo esto es utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Me fascina cómo esta amplia sabiduría a todos los gobernantes y autoridades, la iglesia no solamente va a saturar la tierra de la gloria de Dios, pero la iglesia tiene una influencia y un impacto que va más allá de esta tierra. Entonces, ser parte de la iglesia no es solamente ser un impacto en mi comunidad o en mi ciudad, pero estoy teniendo un impacto cósmico. Los ángeles ven a la iglesia y celebran. Los demonios, el diablo, ven a la iglesia y tienen miedo. Porque cada domingo el pueblo de Dios se une a adorar y les declaramos la guerra y les decimos, ¿y qué crees? Y ya perdiste. Porque cada domingo el pueblo de Dios le declara a las huestes de maldad, a los demonios y al diablo que han sido derrotados y que Cristo Jesús es la piedra angular de la iglesia y que el infierno no tiene ningún poder sobre ella. Cada domingo la iglesia nos reunimos y les decimos: la cruz ha aplastado la cabeza de la serpiente, Cristo ha vencido y en Cristo hay vida eterna. Y es emocionante y me rompe la cabeza saber que Dios usa la iglesia para revelar su poder y su sabiduría. Nos usa para traer esperanza a la tierra. Y cuando el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, cuando el diablo quiere hacernos creer que Él está ganando, cuando vemos la maldad y la consecuencia del pecado, y el diablo nos hace creer que estoy ganando la carrera. La iglesia de Cristo se levanta y dice: Cristo ha vencido y Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y cuando el diablo cree que gana y tiene una chance, la iglesia se levanta y le decimos: mira cuán derrotado estás, porque nuestro Salvador venció la muerte. Cristo crucificado y resucitado está a la derecha del Padre. Y pronto va a venir a poner todos los principados y potestades en orden. Por eso amo la iglesia. Por eso me emociona tanto la iglesia. Por eso nunca quiero que falten a la iglesia. Porque no dimensionamos lo que Dios va a hacer y cómo Dios nos va a usar. No subestimes la gloria de Dios en la iglesia. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando tú te sientas en esta silla y eres parte de la familia de la iglesia. Un seguidor de Jesús ve a la iglesia como algo central. Ama al pueblo de Dios, ama a la esposa de Cristo. Está comprometida con la iglesia más, de la misma manera que estás comprometido con un trabajo. De esa manera y más deberías estarlo con la novia de Cristo. Porque declaramos que Cristo viene pronto y que Dios quiere usarnos para saturar la tierra del evangelio de Cristo Jesús. Y cuando no lo hacemos de una manera indirecta, le decimos a Dios: no me importa tanto tu esposa. Y qué falta de respeto. Y soy confrontado con esto. Porque todos debemos tener un afecto profundo y santo por la iglesia, el pueblo de Dios. Y no sé cómo responde, si puede pasar la banda. La sexta característica de un misionero cristocéntrico es: vive una vida cerca de Dios. Versículo 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Qué manera tan asombrosa terminar esta sección. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Me encanta esto porque no hay mención de obras, no hay mención de todo lo que tú y yo hacemos, no hay mención de nuestras obras, no hay mención, nada de eso importa, pero nuestra fe en Él. Me encanta esta imagen, solamente imagínate entrar en la presencia de Dios
con toda libertad y confianza. No tienes que tener la fe más grande, solo una fe. Y Jesús acepta una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Podemos entrar con confianza, con toda libertad y confianza. Puedes acercarte a la presencia de Dios de la misma manera que entras a tu casa. De la misma manera que entras a tu casa y con toda libertad y confianza te quitas los zapatos y te pones tus Crocs y te vas a cambiar el pantalón y te pones un short para estar cómodo. Con toda libertad y confianza, esta imagen de entrar, el pueblo de Dios entra a esta morada celestial. Y no entramos con miedo, no entramos con dudas, no entramos con cargas, no entramos dudosos, no entramos preocupados, no entramos diciendo ¿me va a aceptar, no me va a aceptar? ¿Qué va a decir de mí? El pueblo de Dios puede entrar a la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza y gloria a Dios, que solamente me dice que necesita mi fe, porque el resto de mi vida a veces no es tan buena. Audazmente podemos vivir una vida cercana con Dios. Todos tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. No nos acercamos a Dios con arrogancia, sino reconociendo que tenemos libre acceso. ¿Sabes cuando vas en el highway y está el Zompas y hay tráfico y tú te los pasas y los ves a todos y les dices, perdedores? Y tú vas así sin tráfico, ¿no? Es así. Y no le tienes que tener miedo al toll porque ya tienes el cosito en el carrito. Sin miedo al rechazo, a la crítica, a ser juzgado. Pero me acerco a mi Padre que me recibe con brazos abiertos. No sé qué está pasando en tu vida esta tarde. No sé qué respuestas estás buscando. No sé qué consuelo necesitas, qué dolor necesita restauración. Pero hoy quiero invitarte a que en fe te acerques a Dios con libertad y confianza. Y saber que esto solo es posible gracias a la obra redentora del Espíritu Santo. Antes de que Pablo entre a lo que inicialmente comenzó en el versículo 1, que es una oración, él nos dice que los misioneros de Dios necesitan vivir una vida cercana con Dios. Porque todo lo que necesitamos es a Dios. Porque Jesucristo es suficiente. Porque tu vida no va a ser mejor si tienes más dinero o tu familia fuera diferente o si tuvieras más salud, lo que sea. Lo que más necesitamos fundamentalmente en nuestra vida es a Cristo Jesús. Y no sé cómo respondes, no sé cuál de las características que navegamos hoy necesitas desarrollar o mejorar en tu vida, pero hoy tal vez tú te acercas a tu Padre y le dices, yo quiero seguir tu voluntad, cueste lo que cueste, Dios. Yo quiero proclamar los tesoros de tu gracia. Yo quiero tener una visión elevada de tu iglesia. Yo quiero vivir una vida cerca contigo. Hoy tal vez en humildad y valentía, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Le decimos a Dios, Dios, si lo hiciste con Pablo, hazlo en mi vida. Úsame, envíame. Quiero llenar la tierra de tu gloria. Como sea que respondes, tienes que saber que eres amado, perdonado. Tienes un propósito y una nueva identidad en Cristo Jesús. Y qué hermoso saber que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Recuerda las palabras de tu maestro mientras enfrentas la vida, mientras sufres, mientras estás alegre. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 28, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Como sea que respondes, no ignores la voz de Dios que ha hablado a tu corazón hoy. Y mientras adoramos, únete con nosotros a la oración del salmista y dile a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mientras adoramos, mientras respondemos, ¿por qué no le preguntas a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje y cómo quieres que responda? Cantemos, iglesia.